¿Qué tal, amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y producto de su extensión lo vamos a dividir en 3 videos. Este es el primero de ellos. Es sobre la independencia del Perú. Como ustedes sabrán, estamos próximos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia. El 2021 será un año muy importante para todos los peruanos, porque han pasado o van a cumplirse 200 años del grito de libertad, de la proclamación de la independencia de San Martín. Justamente producto de toda esta coyuntura especial se han dado una serie de investigaciones, interpretaciones, balances historiográficos para entender lo que es la independencia. Nuestra clase, como siempre dirigida a un público más amplio, trata de plantear, ¿no?, lo esencial para entender este proceso, pero también plantear discusiones, exponerles las polémicas que hay en torno al tema de la independencia. Algunos afirman el concepto de independencia debe ser también llamado emancipación, ¿no? Independencia, emancipación, o también se habla mucho de las guerras de la independencia, ¿no? Son términos que están muy cercanos, se puede utilizar como sinónimos, pero usualmente lo que se trabaja siempre es el concepto de independencia. Cuando hablamos de la independencia del Perú, estamos hablando de un proceso de luchas que se dieron durante bastante tiempo, desde el grito de Túpac Amaru, ¿no? Algunos afirman que uno de los que iniciaron el proceso de la independencia del Perú es Túpac Amaru. Esto también es objeto de bastante polémica por algunos colegas, y que terminó, ¿no?, con la firma de la capitulación de Ayacucho, ¿no?, en 1824, cuando ya las tropas de Simón Bolívar derrotaron a las fuerzas realistas. Es un proceso largo en el cual ya hemos visto en varios capítulos, en otros videos, sobre el desarrollo de los que se consideran como los antecedentes, ¿no?, las rebeliones indígenas, las rebeliones criollas, la influencia de las Cortes de Cádiz, y este proceso ya culmina en esta clase que, como dije, se va a dividir en 3 videos. La independencia del Perú es un proceso entonces de luchas militares, luchas que también se manifestaron a través de las ideas, y que va a ser impulsada principalmente por las élites criollas. Pero élites criollas que no son necesariamente peruanas. También hay élites criollas de la Gran Colombia, de lo que es las élites criollas de Buenos Aires, Argentina, las chilenas, ¿correcto?, que van a lograr impulsar, ¿no?, un conjunto de expediciones o campañas, corrientes libertadoras que llegan acá a nuestro territorio peruano. Es un proceso de luchas entonces que va a ser impulsado por estos criollos que buscan la autonomía política. Se ha discutido bastante si es que realmente en este proceso se logró la tan esperada libertad. Si bien es cierto, hay una libertad política, hay una libertad en la cual nosotros el día de hoy podemos elegir a nuestras autoridades producto de un proceso democrático, electoral. Digamos que en la práctica se mantiene una fuerte relación económica con las grandes potencias. Algunos afirman que la independencia política es solamente una cosa muy formal, porque lo esencial es la parte económica, y aún mantenemos hasta el día de hoy relaciones con las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, con las grandes transnacionales, y por esa razón que los peruanos el día de hoy todavía no son libres realmente. Entonces esto es parte de una reflexión un poco más amplia, que de repente lo tocaremos en unos videos más especiales cuando llegue la coyuntura del bicentenario. Por lo tanto, esta independencia es una independencia criolla. Acuérdense que los criollos son los hijos de los españoles radicados en América. Para poder entender la forma de cómo se interpretó el proceso de la independencia, vamos a
mencionar que hay un montón de textos, hay un montón de historiadores que han trabajado este gran tópico, ¿correcto? Jorge Basadre, Alberto Flores Galindo, Scarlett O'Phelan, ¿correcto? Hay un conjunto de intelectuales que han, Heraclio Bonilla, Karen Spalding, entonces hay un conjunto de intelectuales que han tratado de entender este proceso. En estos últimos meses, por ejemplo, Gustavo Montoya ha publicado una compilación de sus últimos artículos en torno a este tema del proceso de la lucha independentista, que se conoce con el nombre de La independencia controlada, guerra, gobierno y revolución en los Andes, ¿no? Es un texto que es muy importante y que vamos a también algunas ideas exponerlas en esta sesión. Para entender la interpretación de la independencia hasta el día de hoy, se va a lograr presentar 4 enfoques. Un enfoque que va a ser defendido por Jorge Basadre es aquel que la independencia fue luchada por los propios peruanos. Esto se evidencia con la gran rebelión que impulsó los hermanos Angulo. Basadre afirma que sí, los peruanos fueron los que lograron luchar y obtener la libertad política. Ese es el planteamiento de Jorge Basadre. Luego Jorge Basadre va a ser cuestionado en el año de 1971, justamente cuando se estaba conmemorando los 150 años de la independencia. Salió un conjunto de textos, ¿correcto? De textos que van a lograr ser escritos por una pareja de historiadores, el maestro Heraclio Bonilla y la doctora Karen Spalding. Los dos habían logrado publicar un texto por el Instituto de Estudios Peruanos y que va a lograr provocar toda una zozobra en el desarrollo del mundo intelectual, y también inclusive hasta el propio llegó a darse tanta zozobra que inclusive había una posibilidad de quitarle la nacionalidad peruana a Heraclio Bonilla. Estamos hablando de un texto en el cual ellos afirman de que la independencia no fue luchada por peruanos, sino la independencia fue luchada por gente extranjera, por las corrientes libertadoras que llegaron, tanto San Martín como Bolívar. A esta tesis se le llama la independencia concedida. Luego, ya en los años 80, estas dos lecturas, estas dos interpretaciones de la independencia van a lograr fusionarse por Scarlett O'Phelan, ¿no? Ella afirma de que la independencia, ¿no? La independencia es producto de estas dos grandes interpretaciones. Una lucha por los propios peruanos, pero también una lucha por gente extranjera que nos ayudó pues a obtener ese proceso independentista, a obtener la libertad, ¿no? Por eso que tanto la tesis de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, independencia concedida, va a lograr también fusionarse con la tesis de Basadre, esto dado por Scarlett O'Phelan. Pero también hay una tesis nueva, vamos a decir, más reciente, planteada por Timothy Anna. Este historiador manifiesta que la libertad fue hecha por una imposición. En un texto publicado el año 2003, que se llama La caída del gobierno español en el Perú, Timothy Anna afirma lo siguiente, abro comillas: Lima declaró la independencia en julio de 1821 porque era la única alternativa al vacío dejado por la evacuación del virrey y el único método disponible para librar a la capital de la amenaza de ataques o las depredaciones de las bandas de guerrillas que merodeaban. A lo más, Lima simplemente aceptó tomar parte de un desarrollo político ante el cual no tenía poder de resistir, y San Martín pronto aprendería cuán poco valor tuvo esa aceptación. Ese entonces es el argumento que presenta Timothy Anna, un reciente trabajo del 2003, en la cual se hace nuevas lecturas sobre el proceso de la independencia. Ahora, ¿por qué se dio la independencia? ¿Cuáles son las causas de la independencia? Vamos a mencionar algunas de ellas. Número 1 es el desarrollo económico de los criollos, básicamente criollos de la periferia. El concepto de criollos de la periferia son aquellos que están
alrededor del punto central que es el virreinato del Perú. Estamos hablando de los criollos de Buenos Aires, estamos hablando de los criollos de Valparaíso, estamos hablando de los criollos pues, de Caracas, criollos que se dieron cuenta que el proceso de libertad de estos respectivos territorios no podía lograr consolidarse si es que no lograban apoyar al proceso de luchas que se estaba dando en el Perú. Y que entonces había que dar la libertad del Perú para poder asegurar la independencia de los criollos de la periferia que habían logrado tener autonomía, pero faltaba pues poner, ¿no?, una consolidación, lograr zanjar ese proceso de lucha. Es la causa número 1. La causa número 2, la influencia y el interés del capital extranjero. Inglaterra. Detrás de todo este proceso de luchas hay alguien que está metido en este conjunto de guerras, que es Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra está tan interesada en lograr apoyar la libertad de los territorios americanos? Vamos a ver que Inglaterra quería pues arrebatarle las colonias a los españoles, pero no de la manera de que Perú pasaría a ser también colonia de Inglaterra. Bueno, algunos dicen que lo es, ¿no?, por el tema económico, pero el detalle es que Inglaterra quería lograr acabar con ese dominio español en estos territorios y tener una gran influencia económica sobre esta región. Por esa razón que el primer país extranjero que reconoce la libertad del Perú es Inglaterra. Inglaterra también participa enviando tropas militares, ¿no?, y va a apoyar principalmente a la corriente libertadora del norte. Causa número 3. La explotación hacia el sector indígena. No podemos olvidar que los indígenas, que es el sector mayoritario del Perú, no están descontentos. Al contrario, ellos sí están luchando, organizándose, formando guerrillas, formando las llamadas montoneras, gente que sus armas solamente son piedras y palos y que van a lograr impulsar también una serie de acciones que van a lograr ingresar a apoyar a las corrientes libertadoras. O sea, el sector indígena maltratado, explotado históricamente desde la época virreinal va a manifestarse su principal apoyo en estas corrientes libertadoras. Causa número 4. La influencia de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la independencia de las 13 colonias. Estos procesos van a lograr permitir que los criollos abran sus ojos, estén más concientizados y busquen pues el proceso de la libertad. Y por último, la causa va a ser lo que sucede en España, que hemos hablado en la clase pasada. La invasión napoleónica, la constitución liberal del año 12, la famosa La Pepa, el tema de cómo se lograron establecer alguna serie de medidas que permitieron pues socavaron al absolutismo español. Aunque como ustedes sabrán, Fernando VII retorna al poder y él no acepta la constitución. Pero en 1820 se da un golpe de Estado en España. Ese golpe de Estado va a ser dirigido por un general, Rafael del Riego. Rafael del Riego toma el control en España y va a establecerse durante 3 años en España un gobierno conocido como el Trienio Liberal. Ese Trienio Liberal va a lograr también permitir, ¿no?, generar condiciones para que los procesos de luchas lleguen a lograr darse completamente, ¿no? Es por eso que este golpe de Estado que se dio de España también va a restablecer la Constitución de 1812. El poder español entonces fue socavado nuevamente por un golpe de Estado interno. Todas estas son las causas del proceso de la independencia. Bien, ahora vamos a contarles cómo se dio el proceso de la independencia con la corriente libertadora del sur. Bueno, todo esto empieza a partir de los intereses de los criollos
de Buenos Aires. Los criollos de Buenos Aires estaban buscando la forma de poder tener completamente su autonomía política, y decidieron mandar expediciones hacia el Alto Perú. Ustedes recordarán cuando hemos tocado el tema de conspiraciones criollas y rebeliones criollas, que muchos de los peruanos del sur, Tacna, por ejemplo, Huánuco, estuvieron en coordinación con lo que estaba pasando con las tropas rioplatenses que estaban dirigiéndose a lo que hoy día es Bolivia. Se dieron 3 expediciones, estas 3 expediciones fueron un total fracaso, y en ese sentido se buscó una manera diferente para poder lograr, ¿no?, llegar hacia el Perú, porque el Perú, el virreinato del Perú, estaba concentrado todo el poder español. En ese sentido, cuando ya los criollos de Buenos Aires llegaron a formar un país, y ese país se va a llamar las Provincias Unidas de Buenos Aires, en 1816 se va a decidir impulsar, ¿no?, el desarrollo de una expedición que ya no iría hacia Bolivia, hacia el Alto Perú, sino tomaría otra ruta. Para esto mencionar el papel protagónico que tiene en esta corriente libertadora del sur don José de San Martín. San Martín nació en un pueblo denominado Yapeyú, en Argentina. Estudió en Madrid, se dedicó mucho al desarrollo militar allá en España, y luego a retornar acá a América, tenía ya en cierta forma ideas libertarias. Estas ideas libertarias estaban también muy ligadas con los masones. Nuevamente los masones cobran interés en este punto. Acuérdense que los masones era un club, una asociación, una especie vamos a decir, de secta, que va a lograr impulsar, promover esta lucha independentista, ¿no? Miranda, Bolívar, San Martín habían formado parte de la masonería. Y San Martín fundó una logia masónica acá en América, que se conoce como la Logia Lautaro. San Martín va a lograr formar el llamado Ejército de los Andes, porque su proyecto, su plan era atravesar la cordillera que divide lo que es hoy día Argentina con respecto a Chile, ¿no? Y buscar el apoyo de Chile para poder lograr dirigirse hacia el Perú, ¿no? Entonces, pero para poder tener el apoyo de Chile se tenía que lograr, pues, conseguir también la autonomía política chilena. Bueno, entonces el Ejército de los Andes va a cruzar la cordillera, ¿sí? Es una situación bien complicada, el cruce de la cordillera. Hay que mencionar que para esto también inclusive hay películas que hablan sobre este hecho histórico, ¿sí? Hay una película que se llama Revolución, el Paso de los Andes, protagonizado por Rodrigo de la Serna, que les puedo recomendar para que puedan entender también de manera visual, filmográfica, el proceso de la independencia en esta parte. Cuando ya están en territorios chilenos, los chilenos están también muy interesados en tener su libertad. Acuérdense que Chile era una capitanía general y los criollos de Valparaíso tenían mucho interés por abrir comercio con respecto al territorio del Pacífico, ¿no? Había mucho interés de comercio y ellos estaban en ese sentido también interesados en buscar este proceso de independencia. San Martín tendrá el apoyo del criollo de Chile llamado Bernardo O'Higgins, ¿no? Bernardo O'Higgins es el personaje principal en esta etapa de las luchas que se dan en el territorio del país vecino del sur. Entre 1817 a 1818 se dan 3 batallas en la cual las tropas patriotas dirigidas por San Martín, tropas que están combinadas entre tropas argentinas y tropas chilenas, van a lograr derrotar a las tropas realistas y va a haber, como dije, 3 acciones militares, uno que se llama Chacabuco, otro que se llama Cancha Rayada y finalmente lo que logra la independencia de Chile es la batalla de Maipú. Esta batalla de Maipú sella entonces la autonomía política de Chile
y Bernardo O'Higgins será nombrado director supremo. Pero acá hay una situación bien interesante que se produce. Mencionamos, queridos seguidores, que San Martín no era un personaje que en cierta forma trabajaba ad honorem, ¿no? Es decir, hay un interés de lograr la libertad, pero él era financiado, todo esto es financiado por los criollos comerciantes de Buenos Aires. Pero cuando ya se da el proceso de independencia de Chile y cuando se está buscando llegar hacia el Perú, al objetivo principal que es el Perú, la plata de Argentina, la plata de Buenos Aires ya no va a surtir efecto, ya no va a rendir sus frutos, es decir, ya no hay financiamiento. Y es ahí que hay algo inesperado que se da, que a partir de ahora San Martín va a estar financiado por los comerciantes de Valparaíso. Y justamente estos comerciantes de Valparaíso son los que financian esta etapa que continuará con nuestra independencia del Perú. Algunos comentan, ¿no?, que fue Chile la que dio la independencia peruana, ¿no? Hay un financiamiento de los comerciantes de Valparaíso para que San Martín pueda continuar dirigiéndose al Perú, que sería el punto siguiente. Y bueno, mencionar también que en estos años, 1816, 1817, 18, son años en donde va a lograr publicarse un documento muy importante, que es el documento de las 28 causas de José de la Riva Agüero, que hemos hablado en un video anterior. Me parece importante mencionarlo porque San Martín se cartea con bastante frecuencia con Riva Agüero. Y es ahí donde Riva Agüero les pone, ¿no?, o le da una situación que no va a ocurrir en la práctica. San Martín está convencido de que los peruanos lo apoyarían de manera inmediata como se dio en Chile, cosa que no va a suceder. Entonces pasemos a hablar de lo que va a pasar en el proceso de la campaña hacia el Perú. Bien, con respecto a la campaña al Perú de la corriente libertadora, como hemos mencionado, San Martín pensaba que al llegar a nuestro territorio iba a tener todo el apoyo inmediato de los criollos y que se iba a producir lo mismo que se dio en Chile. Esta situación no va a ser de todo así. Para empezar, mencionar que primero, antes que San Martín llegue, hay una expedición vía marítima dirigida por Tomás Cochrane, un inglés, que su función era bloquear el puerto del Callao. ¿Sí? Bloquear el puerto del Callao, ya que, como ustedes sabrán, el principal medio de transporte, ¿no?, de tropas que podrían llegar desde España o de otros territorios de América es a nivel del mar, ¿no? Entonces, el objetivo de Cochrane es bloquear el puerto del Callao, azuzar los mares, alentar a la gente, ¿no? Se empiezan a lanzar misivas para que todos estén enterados de que ya se está gestando el proceso de la libertad. Entonces, hay un papel muy importante entonces de Cochrane en esta expedición que hace para buscar el control y bloqueo del puerto del Callao. Porque el plan de San Martín era buscar atacar Lima, que es la capital del Virreinato del Perú, por todas las direcciones, por el mar, por el sur, por el centro y por el norte. La idea de San Martín es asfixiar a Lima, lograr que Lima ceda y acepte la independencia. Ese es el objetivo militar que tenía San Martín en nuestro territorio. Entonces, después de la expedición de Cochrane, que está bloqueando el Callao, San Martín va a lograr desembarcar en la bahía de Paracas. Esto se da en septiembre de 1820. Se plantea que más o menos llegaron al Perú casi 5.000 soldados. Estos 5.000 soldados estaban conformados por tropas rioplatenses, soldados argentinos, y
la mayoría eran tropas chilenas. Y las banderas que estaban flameando cuando San Martín llegó al Perú eran banderas de estos lugares. Pero también en ese proyecto que San Martín tiene para poder lograr asfixiar Lima y que Lima ceda, también se produce una expedición, una famosa expedición muy clave, muy importante para poder lograr cumplir ese objetivo. Esta expedición va a ser de Antonio Álvarez de Arenales. Arenales es un personaje importante, es el que se encarga de organizar a los indígenas, formar tropas con los indígenas, porque con 5.000 soldados no es suficiente. Entonces Arenales se va a dirigir a la sierra central en especial, para poder empezar a reclutar a los indígenas. Estos indígenas, como les había comentado, ya estaban empezando a organizarse para enfrentarse al poder español, y ahí empezamos a hablar del famoso nombre conocido con el término de montoneras. La palabra montonera debe remitirse pues a un término que el español es el que llama a un tumulto de personas, a un amontonamiento de gente que se acerca a realizar una acción. De ahí viene el término, ¿no?, de montonera. Aunque el término correcto debe ser una guerrilla, ¿no? Una guerrilla, como dije, sus armas son piedras y palos, y Arenales entonces empieza a organizar. ¿De qué manera convence Arenales a las montoneras en participar en este proceso independentista? Prometiéndoles pues que se va a eliminar el tributo indígena, por ejemplo, es una de las cosas. Se va a eliminar pues esta situación de explotación, la servidumbre que daba. Entonces San Martín tendría que concretar ese objetivo, ¿no? Entonces las montoneras son un sector social muy importante para entender lo que va a también ser lo que va a pasar dentro de un momento, ¿no? Asimismo, San Martín va a mandar delegados a conversar con el virrey de ese entonces. ¿Quién es el virrey? Joaquín de la Pezuela. Y se va a establecer una primera reunión entre los delegados del virrey y los delegados de San Martín. En esa reunión, que se va a realizar en Miraflores, conocida como la Conferencia de Miraflores, los delegados de San Martín van a lograr, ¿no?, plantear que el virrey, los delegados del virrey, ¿no?, se les plantea a los delegados del virrey que se dé la independencia, y si no se da, se pasaría a la parte militar, al ataque para lograr ese objetivo. Y evidentemente los delegados del virrey no van a aceptar este petitorio, más bien lo que ellos plantean es la exigencia, ¿no?, de que se respete la constitución liberal, la constitución que se dio el año 12, ya que, como les había comentado en la parte de las causas y del todo el contexto que estaba ocurriendo en España, justo que cuando San Martín desembarca en Paracas, se produce el golpe de estado de Rafael del Riego, y por lo tanto se está dando, ¿no?, una situación diferente al desarrollo del absolutismo. Se está volviendo a un gobierno más liberal, y es ahí donde, en cierta forma, ante la falta de información, San Martín no conoce lo que está pasando en España, pero aún así él plantea la necesidad de que el Perú tenga una libertad, y que en ese proceso de libertad lo que el Perú necesita es establecer una forma de gobierno, que es la monarquía constitucional. Una forma de gobierno que se da en Inglaterra, por ejemplo, en donde está el rey y reina, pero no gobierna. La Conferencia de Miraflores entonces es un fracaso, y se va a pasar a la parte militar. En la campaña del Perú se inician las acciones militares, los enfrentamientos, las guerras que se van a dar por la independencia. Y San Martín ya avanza por el sur y se establece en Pisco. ¿Y en Pisco qué va a ocurrir? Se va a crear la primera bandera del Perú. La primera bandera del Perú se va a crear. Esta bandera tiene algunas características. Por ejemplo, dice: la bandera del Perú es un lienzo de 8 pies de largo por 6 de ancho, dividido por líneas diagonales, los campos superior e inferior blancos y rojo, los laterales.
Al medio una corona de laurel ovalada, con un sol que sale detrás de los cerros sobre el mar. Todos los habitantes del Perú libre usarían también una escarapela nacional bicolor, blanco abajo y rojo arriba. Ahora, mencionemos también que San Martín tenía ciertas órdenes de parte del Senado chileno. Como les había mencionado, Chile es el que financia esta parte de la campaña y el Senado chileno les había planteado a San Martín ciertas exigencias. Voy a citarles algunas cosas. Por ejemplo, se planteaba que el ejército libertador de San Martín debía respetar la voluntad de la población peruana. Disponía que debían ser juntas de notables de las diversas ciudades quienes eligieran a los jefes políticos de las regiones que irían liberándose, y no San Martín o sus comandantes. Asimismo que no debía imponerse ninguna forma de gobierno, sino adoptar aquella que emanara de la voluntad popular. También recomendaba la salvaguarda de la religión católica, el respeto a los títulos y jerarquías existentes, y no introducir novedad en materia de esclavitud. Además, limitar al mínimo el secuestro, embargo de bienes. Entonces, estas son las instrucciones que el Senado chileno le da a San Martín en esta campaña al Perú. Algunas personas piensan que la independencia del Perú, cuando llega a San Martín, solamente se dio pues en Lima cuando se proclamó el año 21, cosa que no es tan correcta. Siempre hay sectores de criollos que ante la idea de San Martín estuvieron de acuerdo con apoyarlo. Inclusive hubo grupos de criollos que de manera así consciente buscaron la iniciativa de jurar ante la libertad. Es un efecto simbólico, sí, pero cuenta como mucho protagonismo, cuenta como mucho un elemento de gran calibre, ¿no? Hacer esas cosas, ¿no? De forma espontánea. Sectores de criollos en muchos lugares del Perú decidieron jurar la independencia. San Martín, inclusive, lugar que visitaba, también impulsa la proclamación. Arenales, con sus tropas, avanzando por la sierra y lugares aledaños, también se decide él proclamar la independencia en algunos lugares. Es así que el año 20, en noviembre, por ejemplo, Huamanga jura la independencia. El propio pueblo de Huamanga va a jurar la independencia y San Martín proclama por primera vez la independencia en Huaura. Igual sucede también en Tarma. Estos hechos, ¿no? Estas proclamaciones, este avance de la corriente libertadora del sur, genera también divisiones, contradicciones en el propio bando realista. Por ejemplo, se da la deserción de un batallón, ¿no? Un conjunto de soldados van a desertar, se pasan al bando patriota. Eran realistas y pasan al bando patriota. Ese es el batallón Numancia. Luego de eso, Arenales tiene un éxito muy contundente en la batalla de Cerro de Pasco, donde se derrota al mariscal realista O'Reilly. Entonces ahí vamos a encontrar que la parte militar, la parte de la guerra, está siendo ganada por las tropas patriotas. Hay bastantes avances que tiene San Martín. Su objetivo, como dije, era asfixiar Lima. Huánuco, Lambayeque, Trujillo, en diciembre del año 20, también logran proclamar su propia independencia, ¿no? Se suman a la ola de descontento y de búsqueda de romper la relación con España. Ya para el año 21, en enero, ¿no? Piura, Cajamarca, Tumbes, Chachapoyas se suman pues al proceso de este conjunto de proclamaciones. Estos avances generan también pues bastante descontento de parte del sector realista. Ven como una persona timorata al virrey Joaquín de la Pezuela y se produce un motín, el motín de Asnapuquio. En ese motín de Asnapuquio, militares realistas obligan al virrey Pezuela a dimitir y se nombra como virrey del Perú a un militar, a José de la Serna. ¿Sí? José de la Serna será el último virrey del Perú,
Pero hay una novedad. Acuérdense que este virrey fue nombrado por los propios, ¿no?, españoles que estaban radicando acá en Perú. No fue un nombramiento oficial del Consejo de Indias, como era algo tradicional. El marqués Los Andes, el virrey José La Cerda, asume entonces en este contexto militar, en este contexto de luchas por la independencia, este cargo importante. Y el virrey La Serna con San Martín eran personas que habían logrado luchar juntos, inclusive en España. Ellos se van a reunir, ¿no?, van a verse cara a cara, no como en la conferencia de Miraflores, en una hacienda que está actualmente en Caraballo, que es la conferencia en Punchauca. En Punchauca, San Martín le plantea la necesidad de que el Perú logre la autonomía política. El virrey evidentemente no va a ceder esta situación. Inclusive San Martín le plantea dentro de esta propuesta, esta idea, la idea del libertador, que era establecer en el Perú una monarquía constitucional, le plantea que él mismo sea el rey, que el virrey La Serna sea el rey del nuevo país independiente llamado Perú. A este ofrecimiento también no va a ser aceptado por el virrey La Serna. El virrey La Serna tendrá una estrategia. Si San Martín quiere asfixiar Lima, La Serna va a buscar la salida de esa asfixia, metafóricamente hablando, y el virrey La Serna va a decidir abandonar con todas sus tropas la capital para poder trasladarse hacia la sierra y finalmente establecer su cuartel en el Cusco. ¿Por qué el virrey La Serna hace eso? Recordemos que el Perú, la mayor parte de la población es indígena y los indígenas están en la sierra. Y hay que también conocer que la zona que permite que abastecer a Lima está en la sierra. Los alimentos provienen de la sierra. Los minerales, fundamentalmente para poder lograr hacer las armas, los sables, por ejemplo, provienen de los yacimientos mineros que están en la sierra. Ahí está el principal centro minero, que es el Centro Minero de Cerro de Pasco. Por lo tanto, la parte logística, la parte de alimentos, la parte de mano de gente, de personas, están en la sierra. Por eso que el virrey va a buscar esa estrategia. La salida era buscar, romper ese rodeo y irse pues a la sierra para poder lograr abastecerse y luego ser ellos, los realistas, tener el control de la capital nuevamente. El 6 de julio es el día donde José de la Serna, último virrey del Perú, decide ir con sus tropas hasta la sierra para establecer su cuartel en el Cusco. Días después, el 9 de julio, San Martín ingresa a Lima con las tropas que ya comentamos, estas tropas combinadas entre soldados argentinos y soldados chilenos. El ingreso de San Martín causa en cierta forma consternación porque Lima, la Lima señorial, la capital del virreinato, los nobles limeños estaban temerosos a partir del abandono del virrey con sus tropas. Era una situación bastante complicada, ¿no? La nobleza limeña era una nobleza conservadora, era una nobleza que no estaba tan de acuerdo con el proceso de la libertad. Por eso que ustedes se dan cuenta que en muchas ciudades aledañas son las primeras en lograr aceptar el proceso independentista. Es eso que va a dar un giro muy interesante en lo que va a ocurrir acá en la capital. Repito, Lima hay un sector conservador, un sector que no está tan de acuerdo con este proceso, y eso que va a motivar a demorar la obtención de la libertad. ¿Por qué la libertad va a ser importante en la capital? Porque es el corazón de todo el virreinato, está concentrado todo el poder, y los nobles limeños, a través del Cabildo de Lima, serían para San Martín los que están dirigiendo el virreinato. El virrey no lo va a reconocer porque el virrey se retiró hacia la sierra, como dijimos, y en ese sentido los que se han quedado en la capital del virreinato
es la nobleza limeña, es el Cabildo de Lima, y son aquellos los que deben aceptar y deben firmar un documento que se conoce como el Acta de la Independencia. Pero para firmar esta Acta de Independencia, que se logra concretar el 15 de julio, hay que añadir a esto un análisis importante. Hay interpretaciones que mencionan de que la aceptación de la firma del Acta de la Independencia se dio producto de una negociación entre criollos. Entre criollos que decidieron aceptar que San Martín se quede en la capital, pero sin que él llame a las tropas indígenas que se encontraban, según lo que se conoce, en Chosica. Los indígenas estaban a punto de ingresar a la capital, estaban en la zona de Chosica, y la nobleza limeña, la nobleza conservadora, tenía un temor ante el ingreso de las montoneras, un temor ante una posibilidad de que haya una venganza colectiva del indígena contra el noble español. Algo similar sucedió en Haití. Cuando se dio la independencia de Haití, los esclavos africanos, los esclavos se sublevaron y fue un baño de sangre lo que originó la independencia de Haití. Fue una situación muy fuerte, mucha violencia se dio cuando se produjo la independencia de este territorio haitiano. Ante ello se puede plantear que hay también un temor de los nobles limeños de no querer aceptar que las montoneras entren en la capital. Y es eso lo que va a lograr considerarse para la firma del Acta de la Independencia. Por lo tanto, la firma del Acta de la Independencia es el resultado de una negociación entre criollos que no aceptaron y españoles que no aceptaron que los indígenas entren a la capital. Y bueno, y finalmente se produce el 28 de julio la proclamación de la independencia. San Martín proclama la independencia con esa frase muy famosa que siempre hemos repetido en el colegio, repetido en todo lugar, que es la frase: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia y su causa que Dios defiende, ¿no? Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Una frase que siempre se ha mencionado, siempre se ha repetido constantemente, y que realmente lo dijo San Martín, y que va a lograr cerrar este primer punto del proceso de la independencia. El Perú todavía no es independiente totalmente. Las tropas realistas están en la sierra, el virrey La Serna está en el Cusco. La nobleza conservadora limeña aceptó la independencia a regañadientes, y San Martín es el que se va a quedar dirigiendo el Perú bajo un gobierno conocido como el protectorado. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Hasta acá me despido, espero que les haya gustado este video, espero sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.